Ahora sí. Pero Ya, chiquillos. A ver. No tengo. Ya, por ejemplo, esa figura que está ahí, vamos a decir que es, al mirar los pares de triángulos se puede apreciar que ambos triángulos tienen en sí la misma forma y tamaño. Por lo tanto, se cumplen las condiciones de que esos triángulos son congruentes, ¿no es cierto? Y la congruencia se representa con el símbolo, sí que está ahí. Eso es igual, con una comilla arriba. ¿Se ve? Lo voy a hacer más grande. Así como una ñ, pero con una desigual. Para decir que dos triángulos son congruentes o no son congruentes, vamos a ver diferentes criterios de congruencia. Ya, los criterios de congruencia corresponden a los postulados y teoremas que anuncian cuáles son las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para que sean congruentes. Ya, el primero que vamos a ver es lado, ángulo, lado. Si decimos que hay dos triángulos, esto mide 3, esto mide 30, también mide 30, esto mide 5, también mide 5, por ejemplo. Lo que vamos a decir es que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque existe un lado, después un ángulo, y después otro lado, que es exactamente igual al otro. Entonces, el primer criterio que tienen que tener en cuenta es el criterio lado, ángulo, lado. Donde tiene que estar un lado, un ángulo que forma, y el otro lado. Entonces, son dos lados y un ángulo que forman esos dos lados, para que sean congruentes. Ese es el primer criterio o postulado de congruencia de triángulos. El siguiente es criterio ángulo, lado, ángulo. Cuando tenemos dos triángulos, o sea, dos triángulos van a ser congruentes si tienen dos ángulos y el lado en común entre ellos respectivamente iguales. Por ejemplo, es un lugar mejor. Tal vez deberían valorar lo que tienen. Pueden tener razón. Tal vez no tenga nada de malo el lugar. De acuerdo. Esto es lo que haremos. El que más me hace.
Ya. Entonces, por ejemplo, tengo dos ángulos iguales a los ángulos que están acá, y el lado que forman estos dos ángulos también tiene que ser igual. Por ejemplo, si esto mide 7, eso de allá también tiene que medir 7. Si se cumplen estas tres cosas, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, vamos a decir que los dos triángulos van a ser congruentes. Ese es el segundo criterio de congruencia. Entonces tenemos, lo voy a ir anotando aquí. El primero es lado, ángulo, lado. El segundo es ángulo, lado, ángulo. Veamos el tercero. El tercer criterio es lado, lado, ángulo. Borrador. Profe, Y ¿cuánto miden los ángulos del primer criterio? este, 30 y 30, son iguales. Ah, ya, gracias. Estos valen 45 y 40. Chiquillos, ahora este. El siguiente criterio es el criterio lado, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir este criterio? Dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Acuérdense, siempre al mayor de los dos. Por ejemplo, me dan esos dos lados, que es 4 y 7, ¿y cuál ángulo tiene que ser igual, chiquillos? Tiene que ser al mayor de ellos. El que está opuesto al 7, muy bien. Si este ángulo aquí es igual al que está acá, van a ser los dos triángulos congruentes. Acuérdense siempre de que tiene que ser siempre el ángulo mayor, o sea, el ángulo opuesto al lado mayor de los dos que me están dando. ¿Ya? Entonces tengo aquí el tercer triángulo, o sea, el tercer criterio, que es lado, lado, ángulo. El siguiente criterio, y el último, es el criterio lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son congruentes, tienen sus tres lados respectivamente iguales. Por ejemplo, esos dos triángulos que están ahí, vamos a decir que son congruentes, ya que tienen sus tres lados iguales, ¿no es cierto? El 7 es igual con el 7, el 5 es igual con el 5 y el 10 es igual con el 10. Acuérdense,
No tiene que importar la posición donde esté. Solamente importa que tengan todos sus lados iguales. Entonces, por lo tanto, estos dos son congruentes, aunque estén dados vuelta. Entonces, el cuarto criterio y el último es el criterio lado, lado y lado. Entonces, veamos algunos ejercicios de esto. Ya. Dice, ¿qué condiciones deben cumplir dos triángulos para que sean congruentes? ¿Cuál de todos esos es la correcta? Tener la misma área, la misma medida de cada ángulo interior debe ser la misma, tener el mismo perímetro, de tener la misma forma, o de tener la misma forma y el mismo tamaño. Según lo que yo les dije, ¿cuál es de las 5 alternativas es la correcta? La E. La E, muy bien. Para que dos triángulos sean congruentes, tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. No se tiene que perder ni la forma ni el tamaño. Muy bien, es la E. Dice, la 2. Los triángulos de la figura son congruentes. ¿Cuál es la medida que representa X? 50. 75. 75, muy bien. Hagámoslo en... acá. Por ejemplo, dice aquí 50 y dice 55. Y entre medio del 50 y el 55 está el 30 milímetros. Entonces, aquí entre el 30 milímetros tiene que estar el 55 y el... ¿qué ángulo? 50. 50, muy bien. 50. Ya, ¿y qué sabemos de la suma de los ángulos interiores del triángulo? ¿Cuánto tiene que ser? 180. 180. 180, muy bien. Entonces 55 más 50 nos da 105. Y para llegar a 180, como dijo su compañero, ¿cuánto da? 75. 5. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, profesor. Ya. Entonces sigamos. Dice, ¿cuál de los siguientes pares de triángulos no son congruentes? Pues aquí tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Está ese criterio? Aquí tenemos un ángulo igual, después tenemos un lado y después tenemos otro ángulo. ¿Está el criterio ¿Es ángulo? la D, profe, o no? ¿Ah? Es la D porque creo que un triángulo es más pequeño que el otro. Muy bien. Es la D. Porque solamente tiene dos ángulos iguales. No nos están diciendo que tiene algún lado igual. Ya, pero veamos cuáles son los criterios de cada uno. Es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es el criterio del primero? Dijimos que era el criterio... Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ángulo, lado, ángulo. Ya este dijimos que era la incorrecta, ¿no es cierto? Así que esta es la incorrecta. Así que lo voy a rayar. ¿Qué criterio ocupamos en el B? ¿Cuál de los 4 criterios que están ahí? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Lado, ángulo, lado. ¿Qué criterio ocupamos en el C? Lado, lado, lado. Muy bien. Lado, lado, lado. ¿Y qué criterio ocupamos en el último? Ángulo, lado, ángulo.
¿o no? Lado, No, lado, ángulo. no, porque no tenemos ¿cómo se llama esto? Lado, o sea, ángulo, lado, ángulo, no tenemos como iguales. Acuérdense que tienen que estar los dos ángulos y el lado que lo conforma también tiene que ser igual. Aquí el ángulo, o sea, el lado que conforma estos dos ángulos no es igual. Pero como dijo la compañera, es el 3, que es el lado, Lado, ángulo. ángulo. Tenemos un lado y después tenemos un ángulo, que aquí en este caso nos dan los dos ángulos porque no sabemos cuál es el lado mayor. Así que ahí estaría bien. Ya. Sigamos. ¿Cuál de los siguientes criterios pueden ser utilizados para demostrar que ABC es congruente con DBC? Que este triángulo de acá sea congruente con este triángulo de acá. ¿Cuál de los siguientes criterios se puede utilizar? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Lado, ángulo, lado. No quiero ir. Ya. Si nos fijamos, tenemos la altura igual para ambos. Entonces vamos a tener el lado, vamos a tener un ángulo de 90 y después vamos a tener el lado, ¿no es cierto? Entonces, lado, ángulo, que es 90, y lado. Y en este otro triángulo tenemos lado, que es el mismo lado, tenemos el mismo ángulo y tenemos el mismo lado de abajo. Por algo está esa rayita, que significa que estos dos lados son iguales, idénticos. Entonces el criterio que vamos a ocupar es el criterio lado, ángulo, lado. Si nos fijamos también, aquí hay uno que no es correcto, que es el criterio ángulo, ángulo, que ese no existe. Los otros 4 sí existen. Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones es siempre verdadera si el triángulo MNO es congruente con el triángulo PQR? Les voy a dar 5 minutos para que lo vean. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que hacer dos triángulos. Tenemos dos triángulos iguales, donde este va a ser M, esto va a ser N, y eso va a ser O. Y esto va a ser P, esto va a ser Q, y eso va a ser R. Ya, M, si nos fijamos, M es igual a, primero la letra que está aquí, que es P, después N va a ser igual a Q, y O va a ser igual a R. Entonces por eso los puse así. Por lo tanto, este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. Y este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí.
Por lo tanto, sus ángulos también van a ser iguales. Este ángulo de aquí va a corresponder a este ángulo de acá. Este ángulo de aquí va a corresponder a este ángulo que está acá. Pero hay una rayita, para que se entienda. Y este ángulo que está acá va a ser igual a este ángulo que está acá. Le voy a hacer 2. Ya, entonces, según lo que yo les dije, ¿cuál de los criterios que están acá es, o sea, cuál de las relaciones que están acá es verdadera? La D. La de, a ver, veamos. MN es igual a PR, no, ¿no es cierto? Porque MN es igual a PQ, así que esta es falsa. O N es igual a RP, no, porque este lado es igual a RQ, que también es falso. MON, o sea, ese ángulo de ahí, es congruente con RQP, o sea, ese ángulo de aquí. Y este ángulo es diferente a este ángulo de acá, así que también es falso. Y ahora, la que dijeron sus compañeros, dice NMO, que es este ángulo de acá, este ángulo de acá, es congruente con QPR, que es QPR, que este de acá. Y sí, son congruentes porque son el mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta es la correcta. Muy bien, chiquillos. Ya, ¿qué es lo que dice ahora? Dice, respecto al rombo, ¿cuál de las siguientes congruencias es o son falsas? Dice que ABC, el triángulo ABC es congruente con ADB, el triángulo AMB es congruente con el triángulo CMB, y el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Ya. Primero tenemos que saber qué es lo que es un rombo. Un rombo es una figura que tiene todos sus lados, ¿no son todos sus lados? Iguales. Es como un cuadrado, pero está más... Iguales. Sí, muy bien. Todos iguales. Por lo tanto, este Creo que la B, profe. va a ser igual a este va a ser igual a ese, y ese va a ser igual a ese. Y si tiramos dos líneas, se forman 4 ángulos, o sea, 4 triángulos iguales. ¿Por qué criterio? Por el criterio este de aquí va a ser igual a ese de acá, y este de aquí va a ser igual a ese de acá. Por lo tanto, se puede resolver con el criterio lado, lado, lado. Entonces, el triángulo ABC es congruente con ADB, ¿sí o no? No. ABC, que es... A ver, este de aquí, ese triángulo que está ahí, es congruente con ADB. ADB, que es este de acá. No, pues no son iguales, ¿no es cierto? Tienen diferentes tamaños. Así que esta es incorrecta. Ya, pues la siguiente dice... Aunque pregunta por las congruencias falsas. Ah, muy bien, muy bien. Ya, entonces esa es correcta. Muy bien. Después dice, AMB, que es este triángulo acá, es congruente con CMB.
CMB, que esté acá. ¿Son congruentes o no? Este con ese. Sí. Ya, muy bien. Entonces eso sería falso. Eso es verdadero, si no está preguntando por las falsas. La primera es falsa. La primera es falsa, la segunda es verdadera. Dice ABC es congruente con ADC. ABC, o sea, esto de acá, es congruente con ADC, que es este de acá. ¿Este es congruente con ese? Sí. Está muy bien. Sí. ¿Cuál es la única que es falsa? La 1. La una. Muy bien. Ya. Ahora los voy a dejar hacer esto ustedes. Dice, se sabe que la figura, los puntos A, C, E, B, C, D y G, A, C, E, B, C, D y G, C, F son tríos de puntos colineales. O sea que son una línea recta. También dice que BC, un dibujo, BC es congruente con CD. También que AC es congruente con CE. Ya, pues, por lo tanto, este ángulo de aquí es igual con ese ángulo de ahí, ¿no es cierto? Porque son opuestos por el vértice. Y tenemos un criterio lado, ángulo, lado, y que tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. Ya, nos dicen que siempre va a ser igual que GC es igual a FC. O sea que este lado de acá, ese lado de ahí, ese lado de acá, es igual a este lado que está acá. ¿Eso se cumple o no se cumple? ¿Se va a cumplir siempre o no? No. Sí, siempre se va a cumplir eso porque si ustedes se fijan es una línea recta que pasa por el punto centro. Por lo tanto, si yo lo voy moviendo esto de acá, aquí también va a irse moviendo dentro de la misma triángulo. Por lo tanto, siempre va a cambiar para ambos lados. Entonces esto es correcto. El ángulo BAC es congruente con DEC. El ángulo BAC, este de acá, es congruente con DEC, este de acá. ¿Son congruentes este con ese de acá? Sí. Muy bien. Sí. Y el otro dice que GC intersecta perpendicularmente con AB, o sea que aquí se forma un ángulo de 90 grados, y acá también se forma un ángulo de 90 grados. ¿Eso es verdad o es mentira? Falso. Ah, falso, ¿no es cierto? Esto es falso porque no nos dicen en ningún lado y no podemos decir eso porque no nos han dado ningún ángulo para poder nosotros concluir que esto es un ángulo recto. No dicen nada dentro de
el enunciado. Por lo tanto, las verdaderas, ¿cuál de las siguientes proposiciones no son siempre verdaderas? Ya, pues esta es La 3. la 3, muy bien. Ya. Dice que la figura ABC es congruente con la figura FBD. ¿Cuánto mide EC? Ya, yo les voy a dar 5 minutos. Ahora sí se los voy a dar y quiero que hagan eso. Lo que tienen que buscar es cuánto mide de aquí hasta acá. Sin decirlo, los que todos. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Lo que mide 20 es de CD o de BAB? De B a D. Eso es lo que mide 20 metros. Ah, ya. De tibios. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que la figura ABC es congruente con o sea, el triángulo ABC es congruente con el triángulo FBD. Por lo tanto, A va a corresponder con F, B va a corresponder con B y C va a corresponder con D. Por lo tanto, BD corresponde ¿a qué lado del otro triángulo? CD. CB, En muy bien. BC. Sí, OBC. Entonces, esto mide 20 metros también, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que aquí vale 90 grados, por lo tanto, si el ángulo A mide 90 grados, el ángulo que está en F también mide 90 grados. Por lo tanto, tenemos aquí un triángulo. Podemos aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? Porque es un triángulo rectángulo. Ya, pues tengo cateto al cuadrado, que en este caso va a ser 12 al cuadrado,
más el otro cateto, que le vamos a poner X, al cuadrado, es igual a la hipotenusa que vale 20. al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 144. Muy bien, 144. Más el X al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. ¿Que cuánto es 20 al cuadrado, chiquillos? 400. Ya, muy bien. 400. 400. Ahora, ese 144 está sumando. ¿Pasa cómo es el otro lado? Restando. Muy bien. Entonces va a quedar que X al cuadrado es igual a 400 menos los 144, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 400 menos 144? 256. Entonces vamos a tener que X al cuadrado es igual a 200. ¿Cuánto me dijo? 256. Y para sacar el cuadrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la Raíz. raíz. ¿Y cuánto es la raíz de 256, chiquillos? 16. Entonces X vale 16. Por lo tanto, esto de aquí divide 16. Y esto de aquí mide 16 también, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta altura más esa altura que está ahí, ¿cuánto es? 16 más 16. ¿Qué cuánto es? ¿La suma de 16 más 16? 32. Muy bien, 32. Y eso- Ya pues, chiquillos. Sigamos. Dice, si la altura CD del triángulo ABC divide este en dos triángulos congruentes, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un triángulo ABC y hacer una línea que divida dos triángulos iguales. Y voy a dar un minuto para que lo hagan en su cuaderno y vean cuál es la correcta y después lo revisamos. Están preguntando, acuérdense por las falsos. 2 y 3. Ya, vamos a revisar. Pero esperemos un poquitito. Por mientras voy a hacer el dibujito. Ya. Dice, si la altura CD, ¿por qué altura? Nosotros vamos a decir que aquí se hace un ángulo de 90 grados. Dice que la altura CD del triángulo ABC divide al triángulo dos triángulos congruentes. Por lo tanto, este triángulo de acá es igual a este triángulo de acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Dice que D es el punto medio de AB. Eso es correcto porque como son congruentes, esto es igual a esto de acá, ¿no es cierto?
Por lo tanto, si estos dos son iguales, D es el punto medio de AB, ¿no es cierto? Está justo en la mitad de AB, porque forma dos lados iguales. Entonces esto es correcto. Después dice, AC es congruente con DB. AC, este de acá, es congruente con DB. Esto de acá. Y no, ¿no es cierto? Porque AC es congruente con CB. Así que esta es falsa. Y por último dice que ACD es rectángulo en C. Y no, no es rectángulo aquí en C, es rectángulo aquí en D. Por lo tanto, esto es falso. ¿Y cuáles las afirmaciones son falsas? La 2 y la 3, como dijo su compañero. Muy bien. Muy, muy bien. Ya, quiero que ustedes vean de cuál de los siguientes triángulos que están acá es congruente con este triángulo que está acá. Dependiendo de los criterios que vimos de antes, que son el criterio, eso que están acá. Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, y lado, lado, lado. Uno, ¿Sí? ¿ah? ¿La B o no? No sé, vamos a revisarlo en breve. La C. Vamos a revisarlo en breve. O sea, la B, me he equivocado. ¿La ve, profesor? ¿Sí? ¿Todos dicen la B? Sí, profe. Ya. Si tenemos 55, 32, ¿cuánto mide el otro ángulo que está acá? 93. 93. Ya. Por lo tanto, tenemos un ángulo de 93, de 55 y de 32. Aquí tenemos 93, así que este sí nos sirve. Este no nos sirve porque es un ángulo de 103, así que vamos a ir al tiro. Esa no, este es de 92, así que tampoco. Ese podría ser, y ese no nos dice nada. Ya, pero no sabemos cuánto mide el otro lado, así que este no nos sirve. Aquí tampoco sabemos cuánto mide el otro lado, y tenemos, no sirve tampoco. Y aquí tenemos 24, que es igual a 24, tenemos el 93, que es igual al 93, y tenemos el 16, que es igual al 16. Por lo tanto, aquí tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta es la congruente. Muy bien, chiquillos. Está ahí en la B. Ya vamos a hacer las últimas dos. La 11 y la 12. Van a estar ahí. Dice, en un cuadrilátero, oh, no. En un cuadrilátero ABCD no regular se cumple que ABC es congruente con CBA. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al cuadrilátero ABCD?
tengo un triángulo y tengo otro triángulo. Y estos dos son... A ver. Y esto es A, B, C, I, D. Dice que este triángulo es congruente con ese triángulo que está aquí, donde A va a ser igual a C, D va a ser igual a B y B va a ser igual a D. Por lo tanto, este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está aquí de abajo. Este ángulo que está aquí va a ser igual a ese ángulo que está aquí arriba. Y este ángulo que está aquí va a ser igual a ese ángulo que está aquí. Es como que dado vuelta, los dos triángulos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al cuadrilátero ABCD? ¿Es un trapecio isósceles? No. No. ¿Cuáles son los trapecios isósceles, chiquillos? Tienen dos lados iguales. Muy bien. Tienen dos lados iguales, pero aquí no se... y es de esa... así. Así es un trapecio isósceles. Tiene esa, es igual a esa de allá. Así que en la primera no es un trapecio isósceles. Dice, ¿es un cuadrado? Tampoco, ¿no es cierto? ¿Es un trapezoide? Sí. Ya. Ya. Aquí lo que dicen los trapezoides es que ninguno de los lados son paralelos al otro. Ya. Entonces esta sí es correcta, no son paralelos. Porque es un cuadrilátero no regular. ¿Es un rombo? No, porque no todos sus lados son iguales. Y es un romboide. Ya, ¿qué es lo que dice el romboide? Dice que este lado de aquí tiene que ser igual a este de acá, y este lado de aquí tiene que ser igual a este de acá, ¿no es cierto? ¿Eso se cumple aquí o no? Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la incorrecta que está aquí? Esta. Sí es un trapezoide. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá, a ver, ¿dónde tengo? Este ángulo que está aquí, chuta, me embarré. Ahí sí. Bueno, para que sea trapezoide tienen que ser paralelos los lados. Este ángulo de aquí es igual a ese, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se cumple el teorema de cuando dos líneas son paralelas y una línea las corta, este ángulo que se forma aquí es igual a ese ángulo que se forma ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, con esa propiedad nosotros decimos que esta línea de acá es paralela a esta línea de acá, porque este ángulo va a ser igual a ese ángulo de allá. Por lo tanto, sí es un trapezoide, porque sí son paralelos los lados, porque los ángulos son iguales.
Pero ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a... entonces no es un trapezoide, porque los trapezoides no tienen los lados igual, no tienen los ángulos, no tienen los lados paralelos. Esa es la diferencia, perdón. Entonces no es un trapezoide, porque sí tiene los lados paralelos. Cuando no tenga los lados paralelos, no es un trapezoide. Por lo tanto, la respuesta correcta era la E, que es un romboide, porque sí sus lados son iguales. Profe, ¿Sí? pero estaban preguntando por el triángulo ADC y BAC, Y no por el ADB y CDB. me están preguntando por el cuadrilátero ABCD. ¿Qué es lo que es? Ya que están diciendo igual que es congruente el ADC Sí, po, y el... CBA. Ya, pero con eso nosotros podemos decir que este lado de aquí es igual a este lado de acá, y este lado de aquí es igual a este lado de acá. Y el único que cumple esa propiedad es el romboide. El romboide dice que este lado de acá es igual a ese lado de allá, y este lado de aquí es igual a ese lado de aquí. El trapezoide es... a ver, voy a buscar una foto del trapezoide. El trapezoide es así. Ninguno de sus lados son paralelos. Es un trapezoide. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, profe. Sí, profesor. Y usted... co- ay, no sé cómo se llama. El que me estaba preguntando. No veo los nombres. Ya, pero el que me estaba preguntando, ¿se entendió, no? No, sí fue bien, pensé que era un del... Ya, Vicente. Sí, ahora entendí, es que pensé que era un deltoide, por eso me confundí. Ya, muy bien. Ah, confundí. Genial. Ya, Sí. entonces, el trapezoide es el que tiene todos sus lados que no son paralelos. Ya, el último. Dice, en la figura GI es bisectriz. ¿Qué quiere decir eso? Del ángulo HGF. Quiere decir que este ángulo de acá, ese ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí va a ser igual a ese ángulo de que está acá. Dice, GF es congruente con GH. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Vemos que este lado también es en común, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que este triángulo de acá es congruente con este triángulo de acá, ¿no es cierto, chiquillos? Porque tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿no es cierto? Aquí tenemos lado, ángulo, lado, que son iguales. Por lo tanto, son congruentes los dos triángulos. Lo primero que nos dicen es que FI es congruente con HI. ¿Eso es verdadero o no? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, porque son congruentes los triángulos. G y F es congruente con G y H. ¿El triángulo G y F es congruente con el triángulo G y H? Sí. Sí, muy bien. Sí. Porque ya lo dijimos por el criterio lado, ángulo, lado, que eran congruentes. Y dice después, G, H y F es un paralelogramo. Y eso no lo podemos decir porque este ángulo de acá tendría que ser igual con este triángulo, o sea, este ángulo de acá tendría que ser igual con este ángulo que está acá, para que fuera un paralelogramo, para que fueran paralelos estos dos lados.
y se cumpla el criterio de opuestos, o sea, ángulos opuestos. Ese criterio de cuando cruza una línea dentro de dos paralelas, que los ángulos opuestos son iguales. Pero no son iguales este ángulo con ese de ahí. Por lo tanto, no es un paralelogramo. Paralelogramo. Ya, entonces, ¿cuáles son las verdaderas? La 1 y la 2, la C. C. Muy bien. Chiquillos, esta semana tienen que subir el material de geometría de la página... Oh, no me recuerdo. Bueno, pero las 10 que siguen. A ver, voy a buscarlo al tiro. Se terminaba como en la 43, ¿sí, profe? Ah, ¿lo terminamos? O sea, que queda hasta la 43, creo, por ahí. Ya, entonces tienen que subir todo lo que queda del libro esta semana. Así que no van a tener tanta pega esta semana, son 3 hojitas nomás que tienen que hacer y tienen que subir. Sí, este lunes vamos a... empieza el... ¿cómo se llama esto? El ensayo número 4, creo. Sí, el 4. Así que el lunes... 3. El 3. Así que este lunes... Javier, deja de grabar porque después no va a poder subir el video. Ujú.